Muchas personas viven agotadas no porque carezcan de capacidad, sino porque insisten en pelear batallas que nunca fueron diseñadas para enfrentar solas. Desde el principio, el ser humano fue creado para vivir en dependencia de Dios, no como una señal de debilidad, sino como una expresión de diseño. Cuando intentamos dirigir nuestra vida sin Él, no perdemos valor, perdemos dirección. No luchar solo no significa renunciar a la responsabilidad personal, significa reconocer el orden correcto de liderazgo en la vida. Dios no fue creado para servir nuestros planes, nosotros fuimos creados para cumplir su propósito. Cuando entendemos esto, dejamos de reaccionar ante los problemas y comenzamos a responder con sabiduría. La vida deja de ser una lucha constante y se convierte en un camino guiado. Muchos conflictos internos nacen del deseo de control. Queremos decidir, apresurar, forzar resultados. Sin embargo, el control excesivo es una señal de temor, no de fe. La fe verdadera descansa en la guía divina incluso cuando el camino no es claro. Dios no siempre revela todo el mapa, pero siempre muestra el siguiente paso. Y eso es suficiente para quien confía. Cuando luchas solo, usas fuerzas limitadas. Cuando dejas que Dios te guíe, accedes a recursos ilimitados. Esto no elimina los desafíos, pero cambia tu postura frente a ellos. En lugar de preguntar, ¿por qué me pasa esto?, comienzas a preguntar, ¿qué está formando Dios en mí a través de esto? Esa pregunta eleva tu conciencia y transforma la experiencia en aprendizaje. Dios no guía desde la prisa, Él guía desde el propósito. Por eso, muchas veces el silencio de Dios no es abandono, es preparación. Él está desarrollando carácter antes de entregar responsabilidad. Una vida guiada por Dios no es la más rápida, pero sí la más estable. No es la más ruidosa, pero sí la más firme. Cuando permites que Dios lidere, aprendes a discernir entre lo bueno y lo correcto. No toda oportunidad es dirección, y no toda puerta abierta es aprobación. La guía divina te enseña a esperar, a evaluar y a obedecer. La obediencia no es pérdida de libertad, es alineación con el diseño original de tu vida. No luches solo contra decisiones importantes, contra heridas internas, contra el miedo al futuro. Dios no fue diseñado para ser una opción de emergencia, sino un compañero constante. Cuando Él lidera, tú no caminas en confusión. Caminas con propósito, con identidad y con paz, incluso en medio de la batalla. La autosuficiencia parece una virtud en un mundo que celebra la independencia, el control y la capacidad humana, pero en realidad es una de las mayores limitaciones para el propósito verdadero de la vida. Cuando una persona decide vivir dependiendo solo de su fuerza, su inteligencia o su experiencia, reduce su existencia a lo que puede alcanzar con recursos limitados. La autosuficiencia crea la ilusión de poder, pero al mismo tiempo cierra la puerta a la guía divina que es la fuente del diseño, la dirección y el significado profundo de la vida. El ser humano no fue creado para ser su propio origen ni su propio destino. Fue diseñado para funcionar en relación con Dios. Cuando una persona se vuelve autosuficiente, no pierde talento ni capacidad, pero pierde alineación. Puede avanzar, pero sin dirección clara. Puede lograr cosas, pero sin propósito eterno. La autosuficiencia empuja a la persona a tomar decisiones basadas únicamente en la lógica humana, dejando fuera la sabiduría que trasciende el entendimiento natural. Muchas personas luchan, se esfuerzan y se desgastan porque creen que pedir ayuda a Dios es señal de debilidad. Sin embargo, depender de Dios no significa renunciar a la responsabilidad, sino reconocer el orden correcto. Dios no reemplaza tu esfuerzo, Él lo dirige. La dependencia de Dios no elimina la acción, la enfoca. Cuando una persona entiende esto, deja de competir con la vida y comienza a cooperar con el propósito. La autosuficiencia produce orgullo silencioso. No siempre se manifiesta con arrogancia externa, sino con una actitud interna que dice, yo puedo solo, yo sé qué hacer, yo controlo el resultado. Este pensamiento limita el crecimiento espiritual y emocional porque impide aprender, escuchar y recibir corrección. En cambio, la dependencia de Dios cultiva humildad, y la humildad abre la puerta al aprendizaje continuo y a la transformación personal. Cuando una persona depende de Dios, reconoce que su vida tiene un diseño superior. Ya no vive reaccionando a las circunstancias, sino respondiendo a una dirección. Esto cambia la forma de enfrentar los problemas. En lugar de luchar con ansiedad, comienza a caminar con confianza.
No porque todo sea fácil, sino porque sabe que no está solo y que cada proceso tiene un propósito. La dependencia de Dios activa el propósito porque conecta a la persona con su origen. Nada funciona correctamente si está desconectado de quien lo creó. De la misma manera, la vida humana pierde claridad cuando se desconecta de Dios. La dependencia restaura esa conexión y permite que la persona descubra por qué existe, qué debe hacer y hacia dónde debe dirigirse. La autosuficiencia también genera agotamiento emocional. Cuando una persona carga sola con decisiones, fracasos y expectativas, el peso se vuelve insostenible. La dependencia de Dios, en cambio, libera. No elimina la responsabilidad, pero comparte la carga. La persona aprende a confiar, a esperar y a descansar, entendiendo que no todo depende de su fuerza. Activar el propósito no significa tener todas las respuestas, sino caminar con la fuente de las respuestas. Dios no siempre revela el plan completo, pero sí guía paso a paso. La autosuficiencia exige control total, la dependencia acepta el proceso. Y es en ese proceso donde el carácter se forma y el propósito se manifiesta. Cuando una persona deja la autosuficiencia y abraza la dependencia de Dios, su vida adquiere estabilidad, claridad y paz. Ya no vive para probar su capacidad, sino para cumplir su asignación. El propósito no se activa cuando intentamos demostrar lo fuertes que somos, sino cuando reconocemos de dónde viene nuestra verdadera fortaleza. La verdadera fortaleza no nace del control, sino de la obediencia. Vivimos en una cultura que enseña que ser fuerte es tener todo bajo dominio, anticipar cada resultado y no depender de nadie. Sin embargo, ese concepto de fortaleza produce tensión constante, miedo al fracaso y una necesidad permanente de demostrar capacidad. La obediencia, en cambio, libera al ser humano de la carga del control absoluto y lo conecta con una fuerza superior que no se agota. El control es una respuesta al temor. Cuando una persona intenta manejar cada detalle de su vida, generalmente lo hace porque teme perder, equivocarse o ser vulnerable. Este tipo de fortaleza es frágil porque depende de que todo salga como se planeó. Basta una circunstancia inesperada para que esa aparente seguridad se derrumbe. La obediencia, por el contrario, no se basa en resultados visibles inmediatos, sino en la confianza de que la dirección de Dios es correcta, aun cuando no se comprende completamente. Obedecer no es actuar sin pensar, es elegir confiar en una sabiduría mayor. Cuando una persona obedece a Dios, reconoce que su conocimiento es limitado, pero que la guía divina es perfecta. Esta decisión requiere valentía, porque implica soltar el control y aceptar procesos que no siempre son cómodos. Sin embargo, es precisamente en esos procesos donde se desarrolla una fortaleza interna que no depende de las circunstancias externas. La obediencia forma carácter. Cada vez que una persona elige hacer lo correcto en lugar de lo conveniente, fortalece su interior. El control busca resultados rápidos, la obediencia busca transformación profunda. Una vida guiada por el control puede lograr éxito externo, pero una vida guiada por la obediencia alcanza estabilidad interna. Y esa estabilidad es la base de una fortaleza duradera. Cuando la obediencia se convierte en un estilo de vida, la ansiedad disminuye. Ya no existe la presión de tener todas las respuestas ni de forzar soluciones. La persona aprende a caminar paso a paso, confiando en que cada decisión alineada con Dios la lleva más cerca de su propósito. Esta forma de vivir no elimina los desafíos, pero cambia la manera de enfrentarlos. En lugar de resistirlos, se los atraviesa con fe y paciencia. La verdadera fortaleza se manifiesta cuando una persona puede decir no a su propio impulso y sí a la dirección divina. Esto requiere dominio propio, humildad y visión a largo plazo. No es debilidad esperar, escuchar y obedecer, es madurez espiritual. Solo quienes confían plenamente en Dios pueden descansar incluso en medio de la incertidumbre. El control desgasta porque exige perfección constante. La obediencia, en cambio, renueva porque se apoya en la gracia. Cuando una persona entiende que no tiene que cargar sola con el resultado final, su energía se enfoca en ser fiel en el proceso. Esta fidelidad produce paz, claridad y una fortaleza que no depende del éxito visible, sino de la convicción interna. Obedecer a Dios también redefine el concepto de victoria. La victoria ya no se mide solo por lo que se obtiene, sino por quién se llega a ser en el camino. La fortaleza auténtica no se demuestra dominando a otros o imponiendo la propia voluntad, sino alineando la vida con el propósito divino.
Cuando una persona deja de luchar por controlar y aprende a obedecer, descubre una fuerza más profunda, estable y constante. Una fuerza que no nace del ego, sino de la confianza. Esa es la fortaleza que sostiene, que guía y que permanece, incluso cuando todo lo demás cambia. Dios guía a quienes están dispuestos a escuchar y alinearse, no simplemente a quienes desean resultados rápidos o soluciones inmediatas. Escuchar a Dios requiere una actitud interna de humildad, silencio y disposición. En un mundo lleno de ruido, opiniones y prisa, muchas personas quieren la guía divina sin desarrollar la capacidad de escuchar. Sin embargo, la guía no comienza con hablar, sino con prestar atención. Escuchar no es solo oír palabras, es discernir dirección. Dios no siempre habla de manera audible, pero sí comunica a través de la conciencia, la paz interior, las circunstancias y la sabiduría que confirma el camino correcto. Cuando una persona se dispone a escuchar, aprende a reconocer esas señales. Esta capacidad se desarrolla con tiempo, constancia y una relación genuina con Dios, no con la urgencia de obtener respuestas inmediatas. La alineación es el siguiente paso después de escuchar. No basta con saber qué hacer, es necesario ajustar la vida a esa dirección. Muchas personas escuchan pero no se alinean. Quieren la guía de Dios sin cambiar hábitos, actitudes o prioridades. La alineación requiere renuncia porque implica dejar caminos conocidos para caminar por rutas que tal vez no ofrecen seguridad inmediata, pero sí propósito a largo plazo. Dios guía a quienes están dispuestos a obedecer incluso cuando la lógica humana no comprende completamente el proceso. La guía divina no siempre coincide con lo que parece más fácil o más conveniente. A veces conduce por caminos de preparación, espera y formación interna. Estas etapas no son castigos, son inversiones en el carácter y en la madurez espiritual. Escuchar a Dios también implica aprender a detenerse. Muchas decisiones equivocadas nacen de la prisa. Cuando una persona se apresura, reduce su capacidad de discernimiento. La guía divina rara vez se manifiesta en la presión, se revela en la calma. Quien aprende a pausar, a reflexionar y a buscar dirección antes de actuar, desarrolla una sensibilidad espiritual que evita errores innecesarios. La alineación con Dios produce coherencia interna. La persona deja de vivir dividida entre lo que cree y lo que hace. Sus decisiones, palabras y acciones comienzan a reflejar una misma dirección. Esta coherencia genera paz porque elimina el conflicto interno. Cuando la vida está alineada, incluso los desafíos tienen sentido porque se entienden como parte de un proceso mayor. Dios no guía a la fuerza. Él respeta la voluntad humana. La guía está disponible pero requiere disposición. Cuando una persona insiste en su propio camino, aunque pida dirección, bloquea la guía. En cambio, cuando se rinde internamente y acepta que la voluntad de Dios es superior, la dirección se vuelve clara y constante. Escuchar y alinearse también implica confiar en el tiempo de Dios. No todo ocurre de inmediato. Algunas respuestas llegan con el paso del tiempo cuando la persona está preparada para recibirlas. La guía divina no solo apunta al destino, sino al desarrollo integral de la persona. Dios no se interesa solo en llevarte a un lugar, sino en formar a alguien capaz de sostener ese lugar. Cuando una persona aprende a escuchar y a alinearse, deja de vivir en confusión. No significa que todo sea fácil o predecible, sino que hay claridad interior. Esa claridad permite avanzar con seguridad, aun en medio de la incertidumbre externa. La guía de Dios no elimina el camino, lo ilumina. Y quienes están dispuestos a escuchar y alinearse descubren que nunca caminan solos, sino acompañados por una dirección que da sentido, paz y propósito a cada paso. Luchar solo desgasta porque el ser humano no fue diseñado para cargar con todas las batallas de la vida por su cuenta. Cuando una persona enfrenta problemas, decisiones y crisis apoyándose únicamente en su propia fuerza, su energía emocional y mental se consume rápidamente. La lucha constante produce cansancio interno, frustración y, muchas veces, pérdida de esperanza. No es que la persona sea débil, es que está intentando vivir fuera del diseño para el cual fue creada. Caminar con Dios, en cambio, renueva la visión y la paz. No significa ausencia de dificultades, sino una nueva manera de enfrentarlas. Cuando una persona decide no luchar sola, su perspectiva cambia. Ya no ve los problemas como amenazas definitivas, sino como procesos temporales.
Esta visión renovada permite avanzar sin desesperación, con la certeza de que cada etapa tiene un propósito. El desgaste de luchar solo también proviene de la presión de tener que resolverlo todo. La mente se llena de preguntas sin respuesta, el corazón se llena de ansiedad y el futuro se percibe incierto. Caminar con Dios libera de esa presión. La persona entiende que no tiene que controlar cada resultado, solo debe ser fiel en cada paso. Esta comprensión trae descanso interior y claridad mental. Cuando Dios guía el camino, la visión se amplía. La persona deja de enfocarse únicamente en el problema presente y comienza a ver el panorama completo. Muchas veces el sufrimiento se intensifica porque se pierde el sentido. Caminar con Dios devuelve el significado. Incluso en medio del dolor, la persona puede reconocer que su vida no está detenida, sino siendo formada. La paz que surge al caminar con Dios no depende de las circunstancias externas. No es una paz superficial ni temporal, sino una estabilidad interna que permanece aun cuando todo alrededor parece incierto. Esta paz actúa como un ancla emocional que protege el corazón del desgaste constante. No elimina la batalla, pero evita que la batalla consuma a la persona. Luchar solo también afecta la identidad. Cuando una persona enfrenta repetidos fracasos sin apoyo espiritual, comienza a dudar de su valor y de su capacidad. Caminar con Dios restaura la identidad, porque recuerda que el valor personal no se define por el éxito o el fracaso, sino por el propósito. Esta verdad fortalece el interior y permite levantarse incluso después de caer. La visión renovada que Dios ofrece no siempre cambia la situación de inmediato, pero cambia la forma de interpretarla. Lo que antes parecía un obstáculo insuperable comienza a verse como una oportunidad de crecimiento. Esta transformación de la perspectiva es clave para la madurez emocional y espiritual. Caminar con Dios también enseña a avanzar al ritmo correcto. Muchas personas se desgastan porque viven apresuradas comparándose con otros o tratando de cumplir expectativas externas. La guía divina libera de la comparación y de la prisa. Cada paso se da con intención, no con presión. Cuando una persona deja de luchar sola y decide caminar con Dios, su vida no se vuelve más simple, pero sí más estable. La visión se aclara, la paz se fortalece y el corazón se renueva. Ya no se vive sobreviviendo, sino avanzando con propósito. En lugar de agotarse en la batalla, la persona aprende a confiar en la guía divina, descubriendo que la verdadera victoria no es ganar todas las luchas, sino no caminar nunca más en soledad.